El ser humano Y vino aquí a crear, esa es su naturaleza. Y el reto es lo que le impulsa, sino que con qué gasolina arranca. bienvenidos a Entre Cuentos Podcast, un espacio donde hablaremos mi verdad sobre seguros, desarrollo personal, alimentación, deporte, emprendimiento y más. Y sí, digo mi verdad porque mi verdad es diferente a la tuya. Y es por esto que en este espacio también traeremos invitados donde a través de sus experiencias ellos también nos contarán su verdad. Y el día de hoy tengo una invitada súper mega especial para mí. Es mi coach creativa, se llama Danef Dávila, psicoterapeuta y coach de emprendedores creativos. He trabajado con ella, es una mujer emprendedora, valga la redundancia, creativa, amorosa, humana, que tiene mucho que dar y que la quise invitar el día de hoy porque si a mí me ha podido ayudar, sé que también va a poder ayudar a muchos de nosotros y de ustedes que están escuchando. Entonces le damos la bienvenida a Danef. Me Gracias, encanta Manuela, tenerte hoy gracias. acá. Y yo estoy muy feliz de verte a ti aquí. Esto es lo más bonito de todo, verte a ¿Sí? ti aquí, llevando a cabo tu mensaje con acciones, con esta seguridad, con este espacio creativo, con este equipo. Muy inspirada también, orgullosa, inspirada por ti. Gracias, me encanta porque en enero llegué a consulta con Danef diciéndole, no soy creativa. Sí, claro, sobre todo eso. Y bueno, luego me comenta del programa que ella tiene, cómo me puede ayudar. Y yo te pregunto, Danef, ¿cómo nació esta idea de ser coach para emprendedores creativos? Así suena. ¿Cómo nació esto? Pues mira, yo me di cuenta que muchas personas decían lo mismo que decías tú. Yo no soy creativo. Y yo los veía, yo tengo formación psicoterapéutica, yo soy psicólogo, terapeuta, coach, tengo un montón de herramientas y siempre he tenido este ojo hacia la posibilidad, ¿sabes? Hacia la sanación, el crecimiento, el desarrollo. Y yo observaba las historias de las personas y yo decía, pero ¿cómo va a decir que no es creativo? Si ha hecho todo esto, si me está contando todo esto, ¿cómo no se da cuenta? ¿Sabes? Y entonces ahí viene el concepto de creatividad que está como muy estereotipado en cuanto al creativo es un artista, el que hace cosas innovadoras y no sé qué, pero realmente la persona creativa es la que se atreve a desarrollar lo que sabe, lo que tiene y lo que quiere, cuando lo concientiza, cuando lo integra, cuando lo promueve. Entonces yo dije, realmente hay emprendedores que no quieren quedarse dentro de la norma Mm. y hay personas que quieren evolucionar, que quieren desarrollarse. Entonces, ¿qué tal si yo empiezo a trabajar todas mis herramientas psicoterapéuticas a ayudar a las personas a explorar esa parte de sí mismo que los puede hacer crear su propio propósito, sus propias intenciones y ponerlas al servicio del mundo y de los negocios? Así que ese es mi concepto de sanación y de crecimiento. Y me encanta porque soy vivencia de eso. Pero si hago un poco, si me voy más atrás, la verdad, yo te conocí fue a través del círculo de mujeres creativas. Ya más adelante es que me atrevo a trabajar contigo la parte de tu programa Claridad y Propósito, que me parecieron unas semanas hermosas. Yo iba entusiasmada siempre a mis sesiones. Tan Me bella. encanta. Pero quisiera saber si hubo algo que te hizo clic, que sucedió en tu vida, que tú dijiste, bueno, es hora, yo tengo los conocimientos, me están llegando estas personas que dicen no creerse creativos, pero sí lo son, Ujú. yo tengo que ayudar. O sea, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué le hizo clic a Danef que ella dijo, aquí es? Que me hizo clic a mí para decir, yo voy a dejar de ser convencional y voy a Eso. atreverme a ir hacia donde quiero, como quiero y a realmente ser creativa, ¿no? Porque yo decía, bueno, estoy ayudando a la gente a crear lo que quieren y cómo lo hago yo. Y bueno, yo tuve un tiempo, yo soy inmigrante, me vine aquí a los Estados Unidos, trabajé en varias áreas y siempre me conseguí apoyando a las personas a reconocerse, a darse cuenta de lo que tenían, lo que podían. Y en ese aspecto, pues fui desarrollando esta visión, este sistema, esta filosofía, esta propuesta y también mi programa. Y en ese camino,
pues estuve como muchos y como toca y como es parte del proceso creativo, trabajando en varias áreas. Aún lo hago, yo hago muchas cosas, ¿sabes? Este país está lleno de oportunidades. Y resulta que hubo un Sí. tiempo en el que trabajaba en un restaurante por las mañanas y por las tardes tenía pacientes, tenía Wow. emprendedores. Y tú me veías cambiándome la ropa. Yo me acuerdo que llegaba al restaurante y los chicos yo llegaba así como tú me estás viendo y me ponía mi uniforme, ¿sabes? Y los muchachos me veían. Igual llegaba a donde hacía la terapia con mi uniforme de restaurante y me ponía mi traje de psicoterapeuta. Y resulta que en ese proceso, esa dinámica, hubo un momento cuando fue la pandemia Ujú. en donde me di cuenta que todo estaba cambiando, que había un mundo que estaba llamándome a apoyar a las personas a darse cuenta de lo que podían hacer en esa crisis que estábamos viviendo todos, que yo misma estaba viviendo. Y resulta que yo cuento esta anécdota. No la cuento mucho, te la voy a contar a ti, Manuela Firvida, porque eres mi Me creativa. encanta. Esto Y es VIP, muchachos, así que esto queda para la prosperidad. esto es un honor a esta primera entrevista que voy a tener contigo. Espero tener muchas en Claro este que sí, podcast claro que sí. y en tus espacios. Pues resulta que yo estaba trabajando de empaquetadora, básicamente, en un restaurante, porque no había mesas, la gente no iba a comer, era la pandemia, nadie salía. Y yo me quedé con ese trabajo cuando arrancó la pandemia. Y tenía igual pacientes creativos, pero llevaba las dos cosas. Y resulta que hubo un día en el que era un negocio de comida venezolana. Y yo me acuerdo que pedí una empanada para comer. Ujú. Y regularmente cuando nosotros terminábamos nuestros shifts, nosotros con nuestros tips en efectivo cerrábamos la caja, pagábamos las cositas que nos habíamos comido, que habíamos comprado, qué tal. Y resulta que cuando yo voy a cerrar mi shift, me doy cuenta que el efectivo que tenía no me alcanzaba ni para pagar la empanada. ¿Entiendes? Porque todo había cambiado. Wow, sí. Porque no teníamos clientes, porque todo el mundo estaba en crisis, tal, no sé qué. Y yo me fui así. Resulta que al día siguiente, el manager me contacta y me dice, mira, ¿qué pasó con la empanada que tú te comiste ayer? Oh my God. O sea, cualquier día, al día siguiente estaba yo de break, lo que sea, y veo. Y yo le digo, no, mira, está en el sistema, no sé qué pasó. Y me dice, mira, el dueño se dio cuenta y me dijo que no te diera más horas, porque no pagaste la empanada. Dios, una empanada. Y Bendita empanada, ¿no? yo cuento esta historia y yo llamo a esta historia la empanada que me salvó. Me encanta. Básicamente, Manuela, porque al día siguiente yo me hice muchas preguntas sobre lo que estaba haciendo en mi vida y cómo yo estaba apoyando a gente a emprender, a crecer, a creer, mientras yo estaba sobreviviendo y también colocándome en una zona de confort incómoda, Ujú. en la que estaba dependiendo, estaba entregando mi tiempo, mi energía, y dije, ¿y ahora qué hago? Necesito este dinero, necesito esto. Pero toda esa falacia, toda esa fantasía que uno se crea cuando uno está en una zona de confort, de que las cosas funcionan, de que estás bien ahí, de que no sé qué, resulta que me hice muchas preguntas y la verdad es que ese día nació Genia Creativa. Nació mi programa, nació mi propósito, porque yo dije, ¿sabes qué? Esto es un llamado a que yo dé el salto y aproveche este momento Wow, para me realmente encanta. dedicarme a mi emprendimiento y apoyar a personas que están encerradas en sus casas preguntándose qué pueden hacer con sus vidas y con sus talentos. Así que esa empanada me salvó. Me encanta esa historia porque, sí, digo bendita empanada porque, Dios mío, qué buena empanada, ¿no? Sí, la Te verdad es que cambió le la agradezco. vida, te cambió la Me vida. cambió la vida los pequeños mensajes que el universo te manda y que tú tienes que aprender a escuchar y a ejecutar. Eso. Y eso fue lo que yo hice ese día y a partir de ahí pues empecé a desarrollar muchas ideas, muchas propuestas. Y digo que la empanada me salvó porque además activó mi propósito durante la pandemia y yo me mantuve sana y cuerda y en crecimiento durante la pandemia gracias a que tuve como ese breakthrough en ese momento Mm. y por eso le agradezco mucho a esa empanadita. ¿Era de queso? ¿Era de Era carne? de ¿De qué? queso. Sí, porque quiero saber más detalles. Dana, me encanta eso que me estás contando porque yo te escucho y he hablado con muchas personas emprendedoras y yo siento que muchas veces nos podemos desviar del camino, de la ruta, pero el propósito siempre llama, ¿no? Sí, Y fíjate que tú dices, eres psicoterapeuta, o sea, siempre has estado a la disposición de ayudar a las personas. Te desviaste y es perfecto porque sé que también aprendiste mucho ahí, ¿no? bastante. Em,
pero otra vez el propósito te volvió a encaminar. Siempre, mira, el propósito siempre llama. Y yo cuando hablo con mis creativos les digo y hago una pregunta y los hago en mis talleres también. El sábado, que fue el Día de la Mujer, me acuerdo que le pregunté a un montón de mujeres y le dije, ¿qué es ese talento que está en ti que nunca se va? ¿Qué es ese don, qué es ese gusto, qué es ese disfrute, qué es ese servicio que tú aportas, que nunca se va y que muchas veces en tu vida te ha salvado? ¿Por qué te motiva? ¿Por qué te inspira? ¿Por qué te hace sentir capaz? Y cuando nos hacemos esas preguntas, son muchas las cosas que llegan. Sí, o sea, tú me la estás haciendo, yo estoy aquí pensando, Ahí pues. está. Ese O es mi, sea, ese es mi test. Aquí estoy dando un secreto, pero ese es uno de los tests que yo hago. Porque el propósito no se va y te da vida. Te Sí. salva cuando las cosas se ponen Mira difíciles. que muchas veces estuve con ese tema del propósito porque empezó muy común que todo el mundo hablara del propósito y yo decía, bueno, mi propósito, no sé, es estar viva hoy, mi propósito, ¿cuál es mi propósito, no? Ujú. Y pues en el camino y gracias al programa que hice contigo y es parte de eso es este podcast, es empezar a transmitir todos estos conocimientos que tengo en deporte, desarrollo personal, poder ayudar a las personas a crecer. Ujú. Em, Ahora hablando de este tema del propósito, ¿tú crees que el propósito cambia a medida que nosotros vamos cambiando como persona? O sea, se va transformando. Porque si me preguntas a mí, yo pienso que sí, que se va transformando de acuerdo a la persona que tú te vas convirtiendo, Ujú. se va expandiendo, ¿sí? Por lo menos quizás ahorita tú, o mejor hablo por mí, en un momento me enfoco en los agentes de seguro, en crearles un programa donde ellos puedan encontrar valor de alimentación, de deporte, de relaciones, de finanzas, pero puede ser que más adelante ese programa ya se expanda de agente de seguro, se vaya a todo tipo de emprendedor, porque pues la Ujú. visión cambia, Pero tu semillita es la misma. es la misma. Cuando tú la reconoces, cuando tú la potencias, ella empieza a echar raíces y empieza a crecer y a manifestarse en diferentes escenarios. Pero cuando tú miras atrás dices, pero siempre he sido esto. Mira, yo era Sí. la psicóloga de mis compañeros de clase en el colegio. Yo me acuerdo clarito cuando estábamos ya en bachillerato y empezábamos a decir qué queríamos estudiar y para qué universidad íbamos a aplicar. A mí me decían, tú eres la psicóloga aquí. Imagínate tú, yo tenía, si era bachillerato, tenía que 15 años. Y luego Wow. en mi camino me hice psicólogo, me hice psicoterapeuta, viví en otro continente por ese motivo. Luego me vine aquí, trabajé en mil cosas, pero yo siempre me he encontrado observando a la gente desde el recurso, desde la posibilidad, desde la conversación, desde lo humano. Y eso me ha llevado a diferentes escenarios, desde ser la que escuchaba los cuentitos de la amiguita hasta Ujú. crear un programa que potencia a emprendedores como tú a reconocerse capaces y creativos a su manera. Entonces, no es que cambie, es que evoluciona. Evoluciona, Ujú. eso. Me encanta esa palabra de evolución porque en esta vida o creces o, bueno, dice Tony Robbins, o esta vida estás creciendo o estás muriendo. Y es así. O Claro. sea, tienes que siempre, cumpliste este objetivo, ¿cuál es el siguiente? El siguiente reto que te vas a poner para seguir creciendo, ¿no? Ujú. Yo comentaba en el primer capítulo de este podcast que para mí era un reto y me sacó totalmente de la zona de confort crearlo. Y lo hice con miedo, con dudas, con todo, pero accioné. Para mí el antídoto del miedo es accionar y creo que Totalmente. una vez hablé contigo sobre el síndrome del impostor también, Ujú. que le han creado esa etiqueta, que la parte del síndrome del impostor también es accionar. Y digamos que tú te sucedió lo de la empanada, accionaste. Ujú. ¿Cuál fue el primer programa que creaste? Mira, lo primero que creé, me acuerdo que tenía que ver siempre con ayudar a emprendedores a crecer, pero en aquel momento estaba el tema, eso fue en el año 2019, no mentira, 2020, 2021, estaba yo ahí. Me fui hacia el área del marketing y la marca personal y todo este tema que estaba surgiendo, porque eso es una especie de escenario de Ujú. práctica humana. Porque quien decide tener una marca personal requiere, y esto lo digo aquí en todos lados, requiere hacer un trabajo personal. ¿Ok? Necesita reconocerse, necesita saber en qué es bueno, hacia dónde quiere ir y cómo lo quiere transmitir. Entonces yo encontré ahí un espacio. Yo dije, ¿qué tal si
trabajo toda esta área de marketing para ayudar a las personas a reconocer cuál es su mensaje y tal. Entonces ahí como que me vi. Y resulta que en el camino dije, no, pero es que lo mío no es marketing. Lo mío es emprendimiento, lo mío es acción, lo mío es visión, lo mío es estructura, lo mío es creación. Entonces, ese fue como que la evolución que me tomó el decir, empiezo aquí, donde hay algo que ya está como más desarrollado, y a partir de ahí empezaron a surgir otras cosas, pero mi primer programa estuvo enfocado allí. ¿Y cuál fue el obstáculo más grande que has atravesado desde el momento en que decidiste emprender? Porque yo digo que emprender es de valientes, ¿no? Son todos los días un reto diferente. Sí. Y lo que tú dices, necesitas o requieres desarrollo personal, creer en ti, crecer, educarte. ¿Cuál ha sido el reto los retos más grandes? Literalmente lo estabas diciendo, y yo decía, ¿cuál escojo? Sí, sí, sí. ¿Cuál veo? Bueno, digamos el más reciente. ¿Cuál será? Entonces, lo primero que te puedo decir es que he requerido aceptar que los retos no paran. Ajá. ¿Ok? Que esto es una cuestión, como lo dicen en inglés, de endurance o de resistencia dentro del camino. El aceptar que el camino son retos que reconocer, asumir y aprender. Que no es que llegas a un lugar y llegué, aquí estoy. Porque además cuando eres emprendedor y eres creativo siempre quieres más, ¿sabes? Siempre quieres crear, no te quedas quieto. Y que no, bueno, yo me voy a tomar, ya llegué y bueno, ahora voy a parar. Eso no existe, ¿entiendes? Exacto. Entonces, el aceptar que esto es un continuo reto y que estoy capacitada dentro de mi estructura, dentro de mi intención y dentro de mi visión para aprender de esos retos y que no solo me paralicen y me reten, sino me enseñen, creo que ha sido el principal reto. No pelear, ¿entiendes? Con las dificultades. No verme como que, ay, yo creo que esto no voy a poder. Sí lo creo, lo he creído un montón de veces. Lo Todos creo pasamos ahorita. por ahí. ¿Entiendes? Estoy hablando aquí contigo y digo, ay, dígame si digo lo que no debo. Pero eso es un tema de aceptación. El reconocer que esos momentos son parte del camino y que es parte del vivir. Un día puedes más que otro día, un día crees más que otro día. Me Y encanta como eso. dice la frase trillada, un día a la vez. Una realidad a la vez. Me encanta eso que dices porque a veces, bueno, te hablo por mí, yo me doy como muy duro, ¿no? Como que no tienes oportunidad de sentirte así. Vamos hacia adelante que tienes el objetivo. Produce, sigue, haz. Exacto. Ajá. Y últimamente he buscado más escucharme y entender de que está bien también tener unos espacios donde simplemente no quieres hacer nada porque solamente cuando tienes esos espacios vuelves más creativa. Ujú. De hecho, hay un libro que tú me recomendaste a leer en la sesión que era Cómo robó un artista y él habla sobre esto, sobre la necesidad de tener estos espacios para ti, para entender qué es lo que estás haciendo, desconectarte y volver a conectar. Ujú. Y yo lo he puesto a la práctica y realmente cuando yo me doy un tiempo de break y vuelvo a la tarea que estoy ejecutando, vuelvo más creativa, Vienes como fresca. vuelvo fresca. Claro, y también tomas elementos de tu realidad, porque a la larga, Manuela, esto se trata de ti. Esto se trata de tú liderizar este proceso, pero tú eres un ser humano. Que tiene una vida de la cual se nutre, de la cual se inspira. Y lo que inyecta esto de intención eres tú. Entonces, cuando tú te brindas esos espacios, como que tú te recargaras para venir a depositarle a esto. Y eso es requerido. Lo es. ¿Y qué es ser creativo para ti, Danef? Mira, ser creativo para mí es conocerse. Cuando una persona se conoce, es capaz de manifestar, ejecutar, accionar cosas nuevas, cosas únicas, cosas distintas, de maneras nuevas. Y además es capaz de reconocer que puede hacer las cosas diferentes, que es lo que en teoría es ser creativo. El buscar nuevas soluciones para nuevos retos. O sea, cuando tú te conoces, cuando tú te das cuenta que en tu vida, que en tu camino, has aprendido, has hecho, has logrado, tú puedes ser creativo. Entonces, esa es mi bandera. Por eso es que vi una gran oportunidad en la psicoterapia para que las personas comenzaran a reconocerse creativos
Y no es la primera vez que una persona que viene a mí, como viniste tú, me dice, es que yo no soy creativa. Y ahí digo, sí, estás lista para trabajar conmigo. Y que justo ahí, yo me acuerdo que eso fue lo que me dijiste, sí. Justo ahí es cuando llegan todos mis pacientes. Ahí mismo. Y ahí estoy yo para poderte ayudar y guiar. Aquí estoy yo, la porque genia creativa. Al final fue una guía, la verdad. Tú no me dijiste qué hacer. Lo fui descubriendo yo a través de ciertas actividades que tienes en tu programa, que por cierto, para todos esos emprendedores que no se creen creativos, contáctenla. Tiene este programa de claridad y propósito. Sí. Que no sé si quieres hablar un poco de este programa, Claro. cómo es, cómo funciona, para que todas estas personas sepan que solo lo vas a lograr, pero con un coach que ya tiene un programa, que ya sabe cómo funciona, que ya sabe dónde estás estancado, vas a llegar más rápido y más lejos. Gracias por eso. Gracias por verlo así. Sí, yo soy creyente total de que el coach te facilita el camino. Claro que sí. El coach te apoya, te impulsa. Es tu accountability partner, que le dicen. Exacto. El que está ahí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Dale que vas bien. Y después que terminamos el programa, ella todavía me escribía como, oye, ¿cómo vas? ¿Qué estás haciendo? Y le dije, voy a empezar con el podcast. Esto es lo que voy a hacer, Danes. Por aquí vamos a empezar todo. Y yo celebrando así con el teléfono en la mano. Yes, yes. Sí, sí. Y cuando le digo, y te quiero invitar. Yo, Mau, y aquí estamos. Entonces, cuéntales un poco sobre cómo funciona esta claridad y propósito, cómo sabe un emprendedor de que ya es el momento. Aparte de que es cuando se dice no soy creativo. ¿Qué más? La falta de claridad y de autoconocimiento en las personas las estanca y les impide crear negocios con propósito importantes que para una comunidad, para un mundo que los requiere. Porque el mundo de hoy necesita que las personas vengan con nuevos emprendimientos, con nuevas ideas, con nuevas soluciones. El síndrome de impostor es mucho mayor en mujeres que en hombres. Y realmente, sí, casi en un 80%. Por muchas razones. Entonces yo vi la oportunidad. Un podcast aparte. Total, cuando quieras. Ahí hay un gran tema. Entonces yo vi la oportunidad de generar un programa que apoyara a las personas a aclarar sus ideas, a observar sus retos, a reconocerlos y a ver más allá de ellos, a saber que están allí, que es parte del proceso, que emprender no es sencillo, pero ¿qué tienes tú para sobrepasar esos retos? ¿Qué tienes tú para realmente desarrollar ideas con valor? Entonces le llamo claridad y propósito porque nos enfocamos en ese propósito personal, ese talento, ese don, esa intención que tú tienes y la claridad de tus ideas para estructurar algo de lo que te apropies. Para decir, yo quiero desarrollar iniciativas que impulsen a personas en diferentes áreas de su vida, en salud, en deporte, en seguros, en bienestar, en emprendimiento, porque eso es lo que yo sé, ahí es donde veo valor y sé que no es fácil porque a lo mejor me faltan herramientas, pero yo voy a salir a buscarlas porque me doy cuenta. Entonces, el programa básicamente se enfoca en ganar claridad acerca de esas visiones o esos talentos que tú tienes, engranarlos y conectar realmente con un propósito que te motive, con estrategia, con visión y con claridad. Ese es mi programa. Qué bonito. Sí. Qué bonito porque yo lo viví y la verdad fue una experiencia que le invitaría a todo el mundo que la viva porque es que la tienes que vivir. Que yo te la cuente, lo vas a tomar. Pero ya que lo vivas, es la experiencia. Gracias. Es más, debería ser la experiencia de tu claridad y tu propósito, algo así. Bueno, si lo dices tú, porque este es mi bebé, así que yo mi bebé lo veo con mucho amor siempre, pero quien lo ha vivido es un gran testimonio y yo te agradezco mucho, Manuela, el apoyo que he tenido de ti y cuánto has creído en mí como coach, cómo has confiado en mí. Para mí ha sido y es un honor apoyar a una mujer tan determinada como tú. Gracias. Yo cuando me preguntan en qué te inspiras, qué lees, qué estudias, mira, yo estudio a las personas con las que trabajo, porque a mí siempre me dicen, ay, tú siempre estás analizando gente. No se trata de analizar, se trata de reconocer, ¿sabes? Lo bueno en la gente y las posibilidades que tienen. Y cuando yo me junto o me uno a personas que tienen visiones, pero que tienen retos, eso siempre me inspira. Así que para mí, bueno, apoyarte y verte hacer las cosas ocurrir es muy inspirador. Accionar. Y me comentas eso
Danef, y me surge hacerte una pregunta, porque cuando nosotros decidimos emprender algún proyecto, tenemos que dejar de ser una persona que éramos. Mm, So, ¿cuántas veces has tenido que dejar de ser tú? varias, varias. Yo lucho mucho con el desenfoque. Ujú. Por lo mismo que soy creativa. Eso es rasgo de creativo. El querer hacer muchas cosas a la vez, el estar pendiente de esto, el de repente querer hacer esto. Pero yo he pasado a través de eso y lo he aceptado y lo he asumido como parte de mí. Entonces utilizo algunas herramientas para ser una mujer más enfocada. Eso es algo que me ha tocado hacer. Me ha tocado también el colocarme en situaciones de esfuerzo, porque además la creatividad y la inspiración y el arte te lleva mucho al disfrute, al deseo, a lo que quieres hacer, a lo que quieres crear, a lo que quieres compartir, pero tienes que pasar por ciertos aspectos, por ciertas formalidades, por ciertos aspectos administrativos, horarios, por así decirlo, Sí. responsabilidades, impuestos, ventas, marketing, que a lo mejor no son las áreas que son tu fuerte, pero tienes que colocarte allí para poder ver como un todo esto y llevarlo a cabo. Entonces me he tenido que poner varios sombreros y decir, bueno, Todos. este es el sombrero de hoy, así que vamos. Y me encanta porque si algo he aprendido a amar del emprendimiento es eso. El hecho de que, literal, uno tiene que ser, soy la administradora, soy la que diseña, soy la que hace el podcast, soy la que One hace el Woman Show, que le contenido. llamo yo. Yo le digo a la gente, yo soy One Woman Show. Aquí Sí, digo, cuando yo vengo total. aquí tal. Pero Hasta de productora, que el círculo cuando lo empecé, y bueno, en el camino me ha tocado producción, marketing, venta, todo, administración, limpieza, fotografía, edición, todo. A todo. mi bebé. Tu segundo bebé, ¿no? Mi segundo bebé es el Círculo de Mujeres Creativas, del cual me siento orgullosísima. Háblanos porque yo la conocí en el Círculo de Mujeres Creativas. Yo lo vi por una amiga y yo digo, wow, eso me encanta. Primero el nombre me llamó la atención, ¿no? Y pues me gusta mucho esto del crecimiento personal. Y me acuerdo cuando fui, te escuché hablar y me acuerdo que en ese momento tenía una creencia de, yo no quiero salir en cámaras, yo no sé hacer videos. No, yo no sé si tú te recuerdas, pero pues esa era una creencia que tenía y era como, no hacía contenido. Ujú. Y digamos que empecé a ir a ese entrenamiento, tú nos hiciste una actividad que era como colocarnos frente a frente. Y bueno, entre ese entrenamiento y muchas otras cosas, yo empiezo a hacer contenido y se me sale ese miedo de las cámaras, pero yo te conozco, es ahí, en el valor que tú entregas en ese círculo y toda la energía que le regalas a todas esas mujeres que se atreven a ir. Hermoso. Yo me di ¿Cómo cuenta. nació el círculo y por qué? Mira, el círculo nació básicamente de yo plantearme durante la pandemia, con todos estos cambios que decidí ejecutar, el escuchar tantas historias, explorar, educarme, entender y decir, ¿qué tal? Si yo me vi mucho compartiéndole a la gente casos que yo veía, porque una de las estrategias que utilizo son ejemplos. Yo digo, ¿sabes que hay otra realidad en otra vida de otra persona que las cosas ocurren de esta manera? Porque no ocurrirían en ti. Y Ok. la gente dice, ok, porque parte de mi enfoque es ampliar las posibilidades. Entonces yo decía, ¿qué tal si yo, entre estas dinámicas que yo llevo dentro de mí, porque las recibo, junto a personas para que compartan sus experiencias y se impulsen a través de acciones reales, historias reales? Y también aporto un poco de guía, un poco de entrenamiento en estos espacios. Y empecé con la idea, pero en aquel momento todo era online. Y yo decía, no, yo quiero algo físico, yo quiero algo que la gente se mire de frente a frente, que hagamos dinámicas, que no sé qué, porque bueno, ahí es donde estoy entrenada. Y resulta que pasó la pandemia, pasó un montón de cosas y tal, y yo después de la pandemia, como mucha gente, yo me separé de mi pareja. Y en ese proceso de separación me conecté con un montón de mujeres que fueron como ángeles, que me fueron apoyando desde historias personales. Y yo escuchaba la historia de esta, la historia de esta, la historia de la otra, la historia tal, y yo dije, aquí hay algo. Uní como gran creativa, uní y dije, yo creo que la gente que yo quiero juntar para que se apoye y comparta historias son mujeres. Porque las mujeres vivimos procesos importantes como este que yo viví y como todos estos que estas mujeres me han contado. ¿Qué tal si yo empiezo? Y yo me acuerdo que mi primer círculo de mujeres creativas fue mi cumpleaños.
Yo invité, Oh, qué belleza. sí, yo invité a 20 mujeres a mi casa, solamente mujeres, y ellas no sabían que eso iba a ser así, y resulta que cuando estoy ahí en medio cumpleaños les digo, mira, les quiero dar una noticia. Yo voy a hacer esto, esto se va a llamar así, me voy a lanzar y necesito su apoyo. Y así empecé, Friends and Family, que llaman. Y en el siguiente círculo vinieron todas con amigas. Recursiva totalmente, mi Sí, mujer. Y me sí. encanta, o sea, yo te escucho y es como que, ok, ya estaba pasando una separación. Eso no la detuvo, tenías claro tu propósito, Ajá. viste todos tus recursos, Ujú, ¿no? ujú. Y te apoyaste de ellos. Yo misma me hice mi Clarity and propósito Exacto. programa, sí, así Te fue. apoyaste de ellos. Y traigo esto a la mesa porque muchas veces creemos que estamos solos, que no contamos con nada, que no Ujú. tenemos los recursos y eso nos paraliza. Nos vemos Exactamente. posibilidades. Exactamente, estamos así. Y decimos, yo no soy creativo. Ajá, ¿Entiendes? Yo digo así, vente para acá. exacto. Claro, es el momento del quiebre, Manuela, en donde más creatividad se puede desarrollar desde la resiliencia. Y la gente Qué a veces no bonito se quedó reconoce eso. así. Sí, a la gente no se reconoce resiliente. Y cuando tú exploras, conversas, te abres, reconoces lo que has vivido, ves herramientas, agarras de aquí, agarras de esta época de mi vida, cuando estudié esto, cuando aprendí esto, cuando viví en no sé dónde. Y digo, traer todo aquí y veamos qué puedes crear con eso. Vamos a ganar claridad y propósito. Por eso se llama así el programa. O sea, es como que todo lo tienes tan unido y tan perfecto. Y la verdad que para seguir con lo del círculo, cuando unes a tantas mujeres, o por lo menos me pasó a mí, porque mayormente van mujeres emprendedoras, Ujú. y tú las escuchas que ellas cuentan sus historias y tú te das cuenta de que "¡Ah! A mí no es la única que me pasa eso". Total. Eso es una Yo- ganancia natural que se da allí. Exacto. Además, muchachos, tienen terapia de coaching a bajo costo. No voy a decir Total, gratis, gracias a las pero chicas. a bajo costo porque, o sea, te alimentas de la experiencia de las demás y además te he visto a ti cómo les haces sus preguntas, porque al final es lo que digo, tú no les das las respuestas, tú les haces buenas preguntas que ellas mismas terminan encontrando su respuesta. Porque mi idea es que ellas mismas reconozcan su capacidad de crear lo que necesitan crear en ese momento, no que se los diga yo. Porque yo soy una experta en lo que trabajo, pero no soy experta en las vidas de las personas. Exacto. Entonces, lo que yo pregunto es para que tú misma te respondas lo que tú necesitas decirte en ese momento, no que yo te lo tenga que decir. Y el observar y ser parte de eso genera, como dices tú, un coaching de bajo costo porque la dinámica grupal es muy rica. Y el networking también. También es un espacio, y las invito a todas, es un espacio de networking, conexión y desarrollo personal. El Círculo de Mujeres Creativas, el próximo Sí, es por el 2 favor, de abril. cuéntanos. El 2 de abril, así que los invito. Sí, el Me 2 de abril encanta. lo vamos a hacer, va a cambiar un poco el formato, estoy desarrollando otras iniciativas alrededor de eso, pero allá te espero. Espero tu Es en regreso al Miami, ¿no? círculo en Miami, Miami. en Wynwood. Ah, súper bien, Sí, me sí, sí. encanta porque entonces ya tenemos una cita todos el 2 de abril con la coach creativa Danef Dávila, Yo, donde vamos a aprender muchísimo, vamos a conectar, a reconocernos valiosos, creativos, valientes, resilientes, porque yo también he estado muchas veces ahí, en que me encuentro con un nuevo proyecto y siempre vienen las dudas. Porque yo digo que si no tienes dudas, no tienes miedo, entonces realmente no te estás colocando un objetivo que te rete. el ser humano Y vino aquí a crear, esa es su naturaleza. Y el reto es lo que le impulsa, sino que con qué gasolina arranca. Es así, total, es así. me encanta, Danef. Y bueno, quisiera que le comentes a la audiencia cómo te encuentran en las redes sociales, cómo ellos saben más de ti, cómo pueden seguir educándose y aumentando su creatividad. Claro que sí. Bueno, mi marca se llama Genia Creativa. Me pueden conseguir en las redes bajo ese nombre, Genia Creativa. Mi página web, geniacreativa.com. Y en el Círculo de Mujeres Creativas en las redes pueden enterarse. Siempre estoy un poco compartiendo posibilidades. Es parte del contenido que me permito compartir dentro de lo que hago. Y allí pueden encontrar también mis programas de terapia, el programa Clarity y Propósito y también información acerca de los eventos del Círculo. Me encanta. Y bueno, las cámaras son tuyas. Yo quiero que tú te despidas, que le digas algo a ese emprendedor que está ahí, que probablemente está diciendo, no soy creativo.
no soy creativo, no me la creo, estoy aquí. Pues tú que me ves emprendedor, tú que me ves persona que no se cree emprendedora, persona que a lo mejor está en una zona de confort incómoda, mi invitación para ti es a preguntarte, ¿dónde has guardado eso que siempre te llama? Eso que siempre sale. Eso que cuando las cosas se ponen difíciles, desearías que fuese más grande, que tuviese más presencia en tu vida, que no consigues cómo unirlo o estructurarlo en una posibilidad, pero que siempre está ahí. Pregúntatelo y empieza a explorar espacios como este que te inspiren a darle forma. Cuenta con mi apoyo, cuenta con el apoyo de mujeres increíbles como Manuela y asiste a espacios que te inspiren y que te conecten con personas. No tienes que gastarte millones, simplemente tienes que actuar y conectarte con las posibilidades que están, ¿no?, por allí para tu impulsar tu propia posibilidad. ¡Qué bonito! Dios mío, eso quedó hermoso. Me encanta porque sí, es así. Hay que cambiar el contexto, unirse con personas que realmente te inspiren a ser mejor, te inspiren a progresar. Así que ya saben, tenemos una cita en abril 2. Abril 2, a las 7 de la noche. A las 7 de la noche, sigan a Genia Creativa en sus redes sociales para más información. Y nosotros, por supuesto, nos vemos en el próximo episodio de Entre Cuentos Podcast. Gracias.